Hola, mi nombre es Alexandra Peña y en el video de hoy estaremos desarrollando el tema de cargas eléctricas, para el cual estaremos viendo una pequeña introducción y utilizando un simulador en línea para una mejor comprensión del tema. Bueno, las competencias que vamos a desarrollar en este video van a ser las siguientes. La número 1 es identificar qué son las cargas eléctricas y los tipos de cargas que existen en la naturaleza. La número 2 es interpretar la representación de un campo eléctrico debido a una carga puntual en el simulador virtual. Y la número 3 es aprender a utilizar este simulador virtual sobre la práctica de cargas eléctricas y sus campos. Ahora bien, ¿qué son las cargas eléctricas? La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. La materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos, siendo a su vez generadora de ellos. Una de las principales características de la carga eléctrica es que en cualquier proceso físico, la carga total de un sistema aislado siempre se conserva, es decir, la suma algebraica de las cargas positivas y negativas no varía en el tiempo. ¿Cuáles son los tipos de cargas eléctricas? Toda la materia está constituida por partículas electrizadas. La prueba de ello es la electrización por contacto y por inducción. Por tanto, además de poseer masa y ocupar un volumen, la materia tiene una naturaleza eléctrica, la cual se manifiesta en dos formas. En naturaleza existen dos tipos de cargas, la positiva y la negativa. ¿Y cuáles son las cargas positivas? Son aquellas que poseen mayor carga de protones que de electrones o que en su totalidad tienen polaridad positiva. Un ejemplo de cargas positivas es una barra de vidrio cuando se frota con un pañuelo de seda. Las cargas negativas son las que poseen mayor carga de electrones que de protones o que en su totalidad tienen polaridad negativa. Y un ejemplo de cargas negativas es cuando una regla de plástico es frotada con una franela. Por ello, las partículas con cargas positivas se les conoce como protones y las partículas con cargas negativas se les conoce como electrones. Y la cantidad más pequeña de carga es el electrón, que tiene la misma carga que el protón, pero de signo contrario. La ley de cargas. La ley de cargas enuncia que las cargas de igual signo se repelen, mientras que las de diferentes signos se atraen. Podemos observar en la imagen el tipo de interacción atractiva o repulsiva entre cargas de igual y distinta naturaleza, en donde según la ley de Coulomb se establece que las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes se atraen. Y podemos ver en el primer caso, en la imagen, que tenemos dos partículas con carga negativa, son iguales, entonces se repelen. En el segundo caso tenemos una partícula con carga negativa y la otra con carga positiva, son distintas, por lo tanto se atraen. Y por último tenemos dos protones, partículas con cargas positivas, que son iguales y por ello se repelen. Ahora, ¿qué es un campo eléctrico? El campo eléctrico es un campo físico que se representa por medio de un modelo que describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica. En la imagen, en el inciso A, podemos observar las líneas de campo de una carga puntual positiva. En el inciso B, las líneas de campo de dos cargas positivas y también podemos observar que las líneas de campo están separadas, no se tocan.
En el inciso C podemos ver las líneas de campo de un dipolo eléctrico, que este es un sistema de dos cargas de signos opuestos, una carga positiva y la otra negativa, cercanas entre sí. Y en el inciso D podemos ver las líneas de campo de cargas diferentes con diferente intensidad. Ahora, continuaremos con la práctica de laboratorio en el simulador de FET Colorado. Y en este campo de trabajo tenemos varias opciones para elegir. Podemos visualizar el campo eléctrico de una carga. Podemos mostrar solo la dirección, el voltaje y podemos también colocar los valores. Y por último está la opción de la grilla. Entonces, vamos a empezar solo colocando la grilla. Vamos a quitar la selección de valores, mostrar la dirección y el campo eléctrico. Y a empezar a colocar una carga positiva, que corresponde a un nanocoulomb. Y si elegimos la opción de campo eléctrico, me mostrará las líneas de campo que salen de forma radial de la carga. Si elegimos la opción de mostrar solo la dirección, entonces esta opción ya no me muestra la intensidad, solo la dirección del campo eléctrico. Si elegimos la opción de ver el voltaje, nos permite visualizar mediante regiones sombreadas alrededor de la carga el potencial eléctrico generado por esta misma. Y en la opción de valores, si la elegimos, nos permite visualizar los valores de voltaje y el campo eléctrico. Y la opción de la grilla que coloca una cuadrícula al fondo de la simulación. En la siguiente viñeta se encuentra la herramienta de equipotencial, que nos ayuda a medir el voltaje en cualquier punto de la simulación y a dibujar o borrar las superficies equipotenciales generadas por una carga. Para dibujar solo le damos clic en la opción del lápiz e inmediatamente dibujará la superficie equipotencial que se está generando alrededor. Y además podremos observar el valor del voltaje en ese punto. Aquí podemos comprobar, si dibujamos otra superficie equipotencial, que todas las superficies equipotenciales van a ser perpendiculares al vector del campo y que además van a ser concéntricas en torno a la carga. Podemos variar la carga de prueba que estamos utilizando, agregando más cargas, en este caso positiva, sobre la carga que teníamos antes, en donde el simulador nos generará una carga más grande debido a la sumatoria de varias cargas con valor de positivo 1 nanocoulomb. Podemos seguir agregando y podemos observar cómo la carga se va haciendo aún más mayor. Y de igual forma podemos empezar a dibujar las superficies equipotenciales. Vamos a dibujar una superficie y aquí otra. Y otra más. Evidenciando que el valor del voltaje va a cambiar porque tenemos una carga mayor. También en esta viñeta tenemos la otra herramienta del metro, en donde solo la colocamos en un marco de referencia en la carga y determinar a qué distancia es que se colocan las superficies equipotenciales. Podemos ver que nos marca la distancia de las superficies equipotenciales. Esto sería para el caso de una partícula de prueba positiva, que también la podemos utilizar para una partícula de prueba negativa.
Continuamos y reiniciamos la simulación con el botón color naranja que se encuentra en la parte inferior derecha y colocamos dos partículas, una positiva y la otra negativa, formando un dipolo eléctrico, y colocaremos la cuadrícula para poderlas ubicar en puntos específicos. Vamos a colocar la partícula negativa en este punto y la positiva en este. Aquí. Y podemos observar el campo eléctrico que sale de la partícula positiva y entra la partícula negativa. Y cuando seleccionamos la opción de voltaje, podemos visualizar que la partícula negativa se torna de color azul. Con la ayuda de la herramienta de equipotencial, dibujaremos las superficies equipotenciales. En este punto y en este otro punto. Y vamos también a hacer lo mismo con la partícula de carga positiva en este punto y en este punto. Agregaremos unas cuantas más superficies equipotenciales para poder ver la variación. Y vamos a notar que estas tienen una variación en función a la disposición del campo eléctrico. Ahora bien, podemos seguir agregando partículas. Vamos a agregar en este punto y en este otro punto cargas negativas. Y a medida que agreguemos más cargas, ya sean negativas, en esta superficie y con esta disposición geométrica, podremos visualizar que las superficies van a ir cambiando. Vamos a agregar una superficie equipotencial en este punto y en este otro punto. Podemos ver cómo varía en función de la disposición del campo eléctrico. Vamos a agregar también en la partícula positiva para lograr observar mejor la variación. La sugerencia es entonces empezar a experimentar con distintos tipos de disposición de cargas para poder observar cómo se dan el fenómeno en las superficies equipotenciales y sobre todo tener presente en cada uno de los puntos del espacio que se está generando en la superficie esta línea verde, que es la que señala la superficie equipotencial. Siempre será perpendicular a la línea blanca, que es la que está señalando la dirección del campo eléctrico. Otra herramienta que se puede utilizar en este simulador es la de sensores, que muestra los valores de voltaje sobre metro. Podemos ver ahí las unidades de voltaje sobre metro y con una dirección específica considerando que es una cantidad vectorial la que me está indicando. Esta herramienta también la puedo ubicar en cualquier punto y tomar los datos que necesitamos. Continuamos y ahora vamos a realizar otro tipo de configuraciones, por ejemplo la configuración en forma de anillo, y para ello vamos a ubicar cargas del mismo valor de tal forma que su disposición geométrica sea similar a la de un anillo. Vamos a ubicar una carga en este punto
en este otro y otras dos más en estos dos puntos. Vamos a tener un cierto margen de error, pero vamos a hacer un acercamiento y haciendo uso de las cargas, vamos a ir moviendo cada una de las cargas hasta que tengan la disposición deseada. Vamos a cerrar un poco en este punto y vamos a ir acercándolas. Vamos a agregar unas cuantas cargas más. Y otras más en este punto. Ok, ahora que ya lo tenemos, vamos a quitar la opción de mostrar solo la dirección para poder visualizar también la intensidad. Pero como tenemos varias cargas juntas, no va a ser tan evidente. Pero al contrario de esto, las formas que van generando las superficies equipotenciales, que vamos a dibujar con la ayuda de la herramienta equipotencial, podemos ver que son más evidentes. Otra configuración interesante es la de la línea infinita de carga. Entonces vamos a colocar a lo largo de toda una línea de forma horizontal una serie de cargas con el mismo valor. Vamos a ir poniendo una sobre otra, formando una línea. Y podemos observar que a medida que vamos agregando dichas cargas, las líneas de campo van tendiendo a ser perpendiculares. Entre más cargas se coloquen, más evidentes serán las formaciones de superficies equipotenciales. Así que vamos a ir agregando un poco más aquí para ver las formaciones de superficies equipotenciales sobre la línea límite de la carga. Entonces, vamos a suponer que ya tengo mi línea infinita de carga y vamos a dibujar aquí una superficie equipotencial. Hacemos clic y aquí entonces podemos ver, vamos a encontrar que tiene a tener una disposición horizontal justamente en los puntos en donde ya tenemos las líneas de campo casi verticales. Vamos a dibujar otra más para ver que son casi ya horizontales. Y a medida que usted utilice esta simulación con estas disposiciones geométricas, va a poder encontrar distintas configuraciones. Bueno, para poder entender y conocer más acerca de este tema tan interesante, realizaremos las siguientes actividades. Número 1, conteste las siguientes preguntas planteadas. Número 2, enliste 5 ejemplos de objetos que poseen carga positiva y negativa. Número 3, realice una práctica de ejemplo de carga positiva y otra de carga negativa. Número 4, dibujar un campo eléctrico para cada una de las siguientes.
de las leyes de cargas, y la última menciona las diferencias entre una carga eléctrica y un campo eléctrico. Sin más que decir, me despido. Muchas gracias.